Bienvenidos, nos encontramos con el senador Camilo Sánchez, ponente del proyecto de reforma tributaria en las comisiones económicas de Senado y Cámara, donde acaba de pasar esta iniciativa. Con él vamos a hablar un poco sobre el proyecto de reforma tributaria. Senador, hablemos un poco de los puntos más polémicos, y comenzando con el de los recursos del SENA y el ICBF, que es donde más temor se ha generado porque estos recursos podrían bajar con respecto a lo que normalmente reciben estas entidades. ¿Cómo queda esto en la reforma garantizado? Bueno, primero es muy importante que la gente entienda que hay una desinformación total y como la gente no sabe, se dejan llevar por los anuncios de algunos medios de comunicación y aquí lo que estamos haciendo es el Congreso defendiendo a capa y espada las dos instituciones más importantes de la actualidad. El Congreso siempre ha defendido estas instituciones y hoy quedan totalmente blindadas. Lo primero, ¿por qué es bueno para las instituciones? Cambiamos los parafiscales que se generan sobre la parte laboral, lo cambiamos por un impuesto que se llama el CREE. El CREE es algo fundamental, es un impuesto sobre las utilidades y esos impuestos sobre las utilidades se generan fundamentalmente sobre las primeras 200 empresas de este país. Con que esas empresas paguen lo que tienen que pagar, esto va a dar unos ingresos muy superiores a los que se tienen normalmente con el otro tema. Estos señores han tratado de decir que si hay una recesión, ¿qué pasa? Lo primero que pasa es que caen los empleos y si caen los empleos formales, disminuyen los parafiscales que se van a tener para el mismo. En el caso de las utilidades va a haber unos controles mucho mayores y hay un cuadro que hicimos de los últimos 10 años. Los últimos 10 años que tuvimos 3 años de recesión que no fueron aceptados por el gobierno Uribe, pero que lo tuvimos, y en ese momento muestran con claridad absoluta que si el CREE hubiera existido, hubieran sido mucho mayores los ingresos por el CREE que lo que se hubiera tenido por los parafiscales. Adicionalmente, en caso de que haya cualquier hecatombe, en 5, en 2, en 8 años, le dejamos un parágrafo que dice, todos los ingresos se tendrán que garantizar y vamos a ponerle un piso. Y será mínimo el crecimiento, la inflación, más 2 puntos, con lo cual queda totalmente tranquilo los estados financieros de estos. ¿Por qué la pelea? Porque esta gente está preocupada de que van a tener que rendir cuentas de una manera diferente. La Contraloría va a estar metida totalmente en el tema y estaban asustados de que los fueran a sacar de la parte tripartita donde los sindicatos tenían una fuerza muy importante. Nosotros no estamos detrás de eso. Nosotros lo que queremos es que tengan la seguridad de que las cosas funcionen. Hoy, ¿qué pasaría? Hay una sentencia de la Corte que se tiene que cumplir donde las madres comunitarias tienen que tener un salario mínimo y tener todas las prestaciones. Si no se hiciera con recursos ordinarios del presupuesto el incremento que se va a dar, no pondríamos con qué pagar, porque con los parafiscales no alcanzaría los recursos para eso. Hoy por hoy, ya una parte importante es del presupuesto nacional, pero eso no lo cuentan. Y nos hacen como decir, uy, que va a ser terriblísimo eso. Yo le quiero contar, hoy Familias en Acción se paga con el presupuesto nacional, hoy se paga el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Minas, todo es presupuesto nacional. ¿Por qué vamos a dejar caer las instituciones que los congresistas defendemos con más ahínco? A mí me da risa cuando sacan en el periódico un chantaje. Aquí van a aparecer las fotos de los que van a votar contra el SENA y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Esos señores van a quedar como los señores del 21 de diciembre que dicen que se acaba el mundo. El 21 de diciembre no se va a acabar el mundo. ¿Y qué va a pasar? Pues se quedaron sin discurso. Y el año entrante van a ver que también se les va a acabar el discurso, porque nosotros les vamos a mostrar el incremento de los recursos. Son más de 300.000 millones lo que van a recibir de más en Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y más de 400.000 en el SENA. Veamos un poco en la parte del CREE, que hay una discusión frente, yo sé, la base por la cual se calcula el CREE es más amplia que la base del impuesto de renta. Por esa razón hay más ingreso por el lado del CREE. Pero había un temor también importante y es que el CREE no hace parte de los ingresos corrientes de la nación y en esa medida el sistema general de participación va a verse afectado. En ese sentido, ¿ustedes qué vieron? Hicimos lo propio. Primero, quedó claro que no se toca la base para que de esa manera no vaya a tocar a los departamentos ni municipios. Y segundo punto fundamental, nosotros estamos cuidando a como dé lugar los ingresos. Nosotros estamos diciéndole esto sobre las utilidades y hacia el futuro, ¿qué vamos a ver? Que no nos vayan a inventar deudas ficticias, que no vaya a tener todo ese tratamiento para tratar de bajar las utilidades. Pero lo repito, es que ahí están las empresas más grandes del país, está Ecopetrol, están todas estas que lo que tienen que mostrar es utilidades si quieren crecer en la bolsa y si quieren tener un mejor precio de sus acciones. Esto no es tan como el señor cualquiera que su utilidad en la empresita chiquita baja, aumenta la deuda para bajar las utilidades. No, vamos a tener un control muy específico. Y el CREE, además tiene otra ventaja fundamental. Le vamos a generar más empleo formal,
porque solamente para hablar de algo lo más tranquilo, el 13,5% que se va a disminuir de costos para el gobierno nacional, esa plata la tiene que gastar el Estado y esa plata se va a hacer en generación de nuevo empleo y nuevo empleo formal que va a tener toda una característica que va a ayudar a la cantidad de empleo que se va a generar. Yo no digo que vaya a ser 1 millón de empleos, pero ¿qué va a tener de bueno? Primero, no vamos a perder empleos reales, como está pasando en el resto del mundo. Y segundo, vamos a generar más empleo. Le voy a dar 2 ejemplos de esto. Lo que tiene que ver con el sector agropecuario. En ese sector generamos mucho empleo, porque se le disminuyen los costos a los empresarios. ¿Qué tiene de bueno esto con lo que hacía antes el gobierno Uribe y otros? Ellos regalaban plata. Esa plata la cogían los empresarios e iba directamente al PIG, o se la quedaban o no aparecía. Agro ingreso seguro, ejemplo clarito. Cogieron la plata, no generaron empleo. ¿Aquí qué se hace? Ya no creemos en los señores empresarios, les pagamos cuentas. Les pagamos cuentas. Esas cuentas son disminución de costos y esa disminución de costos le da a usted un espacio para tener una mayor posibilidad de generar empleo y también una mayor utilidad. Y formalizar. Pasemos al tema de los asalariados. ¿Usted no cree que de pronto al perder muchos de los beneficios tributarios que los asalariados tienen, se les pudo haber ido la mano en la reforma con los trabajadores? No, mira, aquí es, como también nos han criticado, nos decían que esta era una reforma para los ricos, por este primer punto, porque le estábamos dando una disminución de costos. ¿Usted quiere ver una transformación histórica? La gente con 3.700.000, netos ya descontados, 3.350.000 pesos, no van a tener que declarar renta. ¿Qué significa eso? El 90 y pico % de los colombianos no van a tener que hacer declaración de renta. Eso ya es un cambio extremo en la política fiscal de ese país. Y segundo, los que tenían honorarios hasta 3.350.000 pesos, tampoco se les va a hacer retención. Ahí ya no tienen que pedir devolución, plata que se perdía, porque cuánta gente era capaz de ir a la DIAN a pedir una devolución de lo que habían cobrado de más en la parte de honorarios. Eso es un cambio extremo. Y eso está muy bien, pero en esa otra clase media, a la que los beneficios tributarios se les metieron cositas, muchas cositas, porque es que esto no se puede mirar artículo como si fuera una reforma tributaria del artículo. Son todo un concepto general. En el tema de pensiones no se toca. Entonces no se toca pensiones, la gente está tranquila en ese tema. Segundo, salud prepagada. ¿Qué le estamos haciendo? Tenía el IVA del 10%, baja el 5% el IVA, con lo cual tiene usted un esfuerzo importante para la clase media, que quiere tener ese beneficio para su familia. Eso es algo muy importante. Tercero, canasta familiar, 0 IVA. No se toca la canasta familiar, un golpetazo también, un espaldarazo que se le está dando. Sector agropecuario, máximo IVA del 5%, 5% que puede ser descontable. Todo esto son una cantidad de cosas que se le están dando a la clase media que estarían castigadas. Se le está dando muchísimo, por ejemplo, el tema de las joyas. La gente no va a tener que pagar sino el 16% la tarifa máxima del IVA. Y ahí vuelvo ahora a las tarifas. En eso es importante también lo que hicimos. De 8 tarifas que teníamos, pasamos 0, 5 y 16.